Ya. Hola a todos, mi nombre es Melissa Lezana, soy integrante del Núcleo en Desarrollo Inclusivo y hoy les vamos a presentar junto con Geraldine un tema muy interesante que es la accesibilidad cognitiva y en particular lo que les voy a presentar es sobre una experiencia en lectura fácil. Bueno, básicamente lo que les vamos a presentar fue el proceso de desarrollo de un libro que escribimos o redactamos el año pasado, que se llama Proceso Constituyente Chile 2020. Ya, este es el nombre que dio la Universidad de Chile al documento que buscó informar a la ciudadanía sobre el plebiscito del 25 de octubre del año pasado. Y se trata de una publicación que tiene una mirada inclusiva como una herramienta de ayuda para personas con dificultad en la comprensión. Bueno, un poco para contextualizar, la motivación para redactar este libro nace con la revuelta social, ¿ya? Todos nos acordamos de esa época, ¿cierto? En octubre, ¿cierto? Del año 2019, en el que la gente empezaba a manifestar, ¿cierto? Su descontento y también a proponer ideas, ¿cierto? Y cambios profundos para nuestra sociedad. Otro hito importante que, bueno, además de la revuelta social, en el que finalmente todo converge en la propuesta de un proceso constituyente, ¿cierto?, que ya está en marcha. También hubo un hito muy importante el año 2019, que fue la marcha del Día Internacional de la Discapacidad. En esta foto de la diapositiva aparecen varios integrantes del Núcleo en Desarrollo Inclusivo, ya que nos organizamos para estar ese día, ¿cierto? Y acompañar a todas las personas en esa marcha, que fue un hito también, ya que ha sido una de los actos con mayor convocatoria para este día, ¿ya? Y también fue muy interesante porque esta marcha fue en diciembre, ¿cierto? Fue posterior al estallido social, y en el que también aparecen nuevas demandas y se empieza a visibilizar, ¿no es cierto?, que las personas en situación de discapacidad también son personas con derechos, ¿ya? Bueno, entonces a partir de esta pequeña como contextualización es que surge la idea de crear un libro que pueda aportar al proceso constituyente, ya particularmente en el proceso del plebiscito, ya que fue el año pasado. Y esta, bueno, en la imagen aparece la portada del libro, ¿cierto? Con fondo de color morado, y aparece el título, que es Proceso Constituyente Chile 2020, y aparece una urna de color rosada en el que aparece lectura fácil. Bueno, para el desarrollo de este libro participaron distintas organizaciones, ¿ya? En la parte izquierda tenemos que, de la diapositiva, tenemos que, bueno, tuvimos un equipo redactor, tuvimos un equipo de validación del libro, también hubo un equipo de diseño y edición y también un equipo de ilustraciones e imágenes. Ya estos 4 equipos que participaron en el desarrollo de este libro pertenecían a distintas organizaciones. A la Universidad de Chile, ¿cierto? A la Red de Inclusividad Urbana, ¿ya? Cuyo lema es Por una ciudad para todos. También participó integrantes de la agrupación o del colectivo Líderes con 1000 Capacidades, ya que es una agrupación de personas en situación de discapacidad que lucha por los derechos de estas personas. Y finalmente, el Núcleo en Desarrollo Inclusivo también de la Universidad de Chile. Bueno, para la creación de esta adaptación, ya igual es importante mencionar que esto fue más una adaptación que una redacción en lectura fácil, ¿ya? Fue un proceso largo, ya nosotros iniciamos este proyecto en el año pasado, ya en febrero, antes de que comenzara la pandemia, y finalizamos en octubre, ¿cierto?, con la publicación, o un mes antes del plebiscito, con la publicación de este libro. Y bueno, inicialmente esto iba a ser una especie de manual muy breve, habíamos planteado no más de 6 páginas,
y finalmente terminó siendo un libro bastante más largo, porque nos dimos cuenta que también había una necesidad de poder informar a la población en un lenguaje más sencillo sobre lo que era el plebiscito, ya del año pasado. Y en ese sentido, fue un proceso largo porque primero hubo una revisión, ¿cierto? Como aparece aquí en la imagen, de documentos originales, principalmente documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional, de CERVEL, ya distinta bibliografía con un lenguaje bien complejo, ya, que con mucho lenguaje jurídico también, por ejemplo, que es un derecho humano, qué significa un plebiscito, ya, y ese fue un proceso también largo de revisión y que también tuvimos que tener apoyo de otras personas que se manejaban en ese ámbito. Luego, cuando ya tuvimos toda esta bibliografía, todas estas fuentes, las personas que éramos parte del equipo de adaptar el documento a lectura fácil, ya en ese equipo participamos con Richard Quinteros y también con Álvaro Besoín, ya, y ahí tuvimos que empezar a hacer las adaptaciones a lectura fácil, ya, no fue un proceso fácil, porque en el camino nos íbamos dando cuenta de que era necesario redefinir algunas cosas, ¿cierto?, en un lenguaje que fuera más comprensible. Y luego de todo este proceso que partimos en marzo, ¿cierto?, marzo-abril, hasta finales de septiembre, luego obtuvimos un primer documento en lectura fácil, que fue la propuesta que hicimos con el equipo redactor, ¿ya? Y luego, una vez que se obtiene este documento, se inicia un proceso de validación, ¿ya? Que lo vamos a presentar a la próxima diapositiva. Bueno, la fase de validación, ya, consta en que este primer documento, esta propuesta que nosotros hicimos como equipo redactor, tiene que ser revisado por las personas a las cuales está dirigido este documento, ¿ya? Y en ese proceso de validación participaron integrantes del colectivo Líderes con 1000 Capacidades, ¿ya? Fueron alrededor de 10 personas que participaron y se organizaron creo que alrededor de 10 sesiones para poder validar este documento, ¿ya? Y luego, una vez que se termina este proceso de validación, se obtiene el documento validado, ¿ya? Que finalmente es el documento que se va a publicar y el documento que estaría ya listo o sea, ya redactado adaptado en lectura fácil, ya para ser utilizado por las personas. Ya este proceso también fue muy interesante porque pensábamos que iba a ser un proceso un poco más rápido, pero era tanta la información y era tan importante discutir, no solamente desde el punto de vista de la adaptación o de los conceptos, sino que también era importante discutir porque aparte se generaba un ambiente de conversación en torno a lo que era el proceso constituyente, a lo que era el plebiscito. Entonces también fue muy enriquecedor porque por una parte obtuvimos la validación del documento, pero también permitió a las personas de Líderes con 1000 Capacidades poder comentar y poder discutir sobre lo que era el proceso constituyente en sí. Bueno, el contenido del libro tiene varios capítulos. Ya, primero hay una parte en la que se explica por qué vamos a tener un plebiscito en octubre del 2020. Luego se explica el llamado plebiscito. Luego también hay una sección en la que se describe qué personas pueden votar, también qué personas no pueden votar, los documentos que hay que llevar para votar y también, por el contexto de pandemia, también incluimos cómo cuidarse del COVID cuando se asistió a la votación. También era interesante, también sentimos la necesidad de incluir lo que era la ley del voto asistido. Ya incluimos también una descripción de la votación, de la descripción gráfica y también con las opciones de la primera papeleta, así como también de la segunda papeleta que se entregaba para esa instancia. Y también se detalló, se definió o se explicó que era una convención mixta constitucional, que era una convención constitucional, y finalmente se agregaron un anexo, ¿cierto?, de lo que significa, de los poderes del Estado, ¿ya? Y un anexo también sobre ley del voto asistido, ¿ya? Es importante mencionar que todos estos capítulos fueron redactados, adaptados en lectura fácil. Y bueno, esa ha sido mi presentación.
Tal vez después de la presentación de Geraldine también les puedo proyectar un poco el libro que está disponible en la biblioteca de la Universidad de Chile. Gracias, Meli. Estaba bacán. Sí, yo creo que igual sería interesante que compartiera ahí el libro después, po. Y Sí, quizás dejar el link la descripción. en el video, po, Sí, súper. para poder mirarlo. Tremenda pega, así que bacán. Ya, voy a tratar de compartir la pantalla yo Ya. mientras. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Súper. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, súper. Ya, siguiendo como con lo que comentaba Melissa, yo vengo a mostrar un poco de la experiencia referente a un manual de asistencia personal, ya que se creó el año 2019 la primera versión, a cargo de Alberto Minoletti, Pamela Gutiérrez, Carla Muñoz, Juan Bustos, María José Poblete, Esteban Encina, Francisca Galdame y Bernardita López, quienes conforman un grupo transversal de trabajo de discapacidad intelectual y salud. ¿Ya? Eh, Ingresando a este trabajo, me presentaron el modelo de asistencia personal, ya que se basó en este modelo breve. Ya es breve porque dura aproximadamente 9 meses, ya y está enmarcado dentro de un proyecto de investigación. Ya este es un programa que está diseñado para personas en situación de discapacidad intelectual leve o moderada de 18 a 24 años, los cuales fueron seleccionados desde una escuela especial que queda ubicada en Recoleta llamada Santa Teresa de Ávila. ¿Ya? El objetivo del estudio fue ayudar a mejorar la calidad de vida, la autodeterminación y la inclusión social de los adolescentes a través de actividades cotidianas. ¿Ya? Entonces, durante estos 9 meses se hizo un acompañamiento a estas personas donde se favoreció los espacios de participación en las comunidades en que ellos participaban. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia nos mostraron el manual, por supuesto, que también puedo dejar en comentarios después, y nos enseñaron un poco lo que era la asistencia personal. La asistencia personal estaba pensada en un inicio a que fuera una persona agente de la comunidad en la que se desenvolvían los chicos y chicas para que hiciera este tipo de asistencia. Pero dado que no, esto no ocurrió, empezaron a contratar y a requerir personas que estuvieran algún estudio en salud o tuvieran un acercamiento a lo que era la discapacidad. Ya, entonces ahí llegué yo y dos colegas que son terapeutas ocupacionales. Dentro de lo que se entiende como asistencia personal, aquí lo catalogan como un medio para lograr la autonomía de la persona en situación de discapacidad mediante el acompañamiento en su vida diaria. Entonces, la persona que presta la asistencia personal tiene que conocer la comunidad en la cual se desenvuelve la persona, conocer sobre los servicios de salud que rodean a la persona y dónde se debería atender, apoyar en resolución de conflictos, sobre todo familiares que se dieron en la instancia, que posteriormente puedo detallar un poco más. La utilización del tiempo libre también que tenían tanto los chiquillos o como no lo hacían también ellos. ¿Ya? Entregar guías y pautas como para quizás comunicarse de forma más adecuada a veces en algunas ocasiones y facilitar procesos de cambio, ¿ya? Porque están en plena transición a la vida adulta, por tanto están experimentando lo que son los talleres laborales, haciéndose cuestionamientos respecto a lo que quieren en su vida también, y también en ese sentido la asistencia personal sirve para eso. También conocer sobre derechos de las personas en situación de discapacidad intelectual, ya que igual, al menos desde mi perspectiva aquí en Chile, en cuanto a discapacidad intelectual, es bien poco lo que se puede lograr actualmente, como, porque se ve más, es menos visible, sino que está más ligada como a personas en situación de discapacidad física, por lo general. Y bueno, y lo que no tiene que ser un asistente personal es infantilizar a la persona,
faltar a los encuentros sin avisar, ya después voy a detallar un poco más lo que son los encuentros, no cumplir las promesas que se generan dentro del acompañamiento, tomar decisiones por la persona. Esto es súper importante porque uno de los pilares del proyecto es la autodeterminación, es decir, que la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Y a veces esto podría haber costado un poco, ya invadir la privacidad de las personas que estaban participando y romper la confidencialidad también, ya. En este sentido, nosotros realizamos un acompañamiento desde los 9 meses, o sea, de 9 meses, y en los primeros 3 meses eres la etapa 1, ¿ya? Entonces, en la primera etapa se establece primero un vínculo y se elabora un plan de asistencia personal para la persona, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, tiene que quedar claro que hay una persona que fue una colega terapeuta ocupacional que era como la supervisora de la asistencia personal, y éramos 2 asistentes personales quienes teníamos a cargo aproximadamente entre 5 a 6 participantes que teníamos que elaborar el plan de asistencia. ¿Ya? Entonces, lo primero que había que hacer era explicar el proyecto, y dentro de esto se enmarca un primer encuentro donde asistía una como asistente personal, la supervisora y la persona en situación de discapacidad intelectual principalmente, pero a veces también podía estar acompañada de algún familiar o persona con la que viviera, ¿ya? Luego de eso, y en las siguientes de 2 a 7 semanas, lo importante aquí era conocer a las personas y sus redes de apoyo, ¿ya? Aquí es muy importante encontrar las fortalezas y desafíos que tanto las personas en situación de discapacidad intelectual veían, como nosotras integrándonos o incluyéndonos también en el mundo que ellos vivían a diario, ¿ya? Conocer los lugares que frecuentan, las rutas que tomaban para ir a ciertos lugares, qué cosas les gustaban, qué cosas no les gustaban, ¿ya? Y también buscar redes y conocer el terreno, el territorio finalmente, como todo donde ellos participaban. Dentro de esto había que revisar 9 áreas del modelo de asistencia personal, donde está familia, salud, relaciones, pareja, actividad física y entre otras. Ya también se propone pasear por el barrio y realizar un mapa de red, ya que ahí se veían principalmente con las personas con quienes ellos se desenvolvían y los lugares que tendían a frecuentar. Y ya en las últimas semanas de la primera etapa, en la semana 8 y 12, se elaboraba el plan de asistencia personal, ¿ya? Aquí se deberían abordar de 3 a 5 áreas de las que relataba anteriormente, que a la persona le llamaran más la atención o que quisiera realmente potenciar, ¿ya? Y a partir de este plan que se elaboraba, también se conversaba de este plan de asistencia con las familias, ¿ya? Para ver si era tan factible como realmente realizarlo. Una vez que ya estaba esto más o menos listo, se pasaba a la etapa 2, ¿ya? Donde se implementa el plan de asistencia personal. Entonces, aquí es importante, una vez que uno ya conoció todo el terreno, hacer una mediación de los recursos de la comunidad. Ya se hacían gestiones específicas como facilitar la asociación con personas, abordar ciertos acuerdos que se habían establecido con la persona, dejar tareas ya o apoyos dentro de la casa o los que ellos consideran necesarios, y enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, plan de enfermedades como graduales que podrían presentar algunos participantes. Y también establecer retroalimentación, como si finalmente a la persona le estaba haciendo sentido ese plan de asistencia o realmente no, ¿ya? Y mientras se daban estos recursos, empoderar a la persona en situación de discapacidad intelectual. Entonces, quizás, por ejemplo, me tocó acompañar a una adolescente que quería venirse sola del colegio. Entonces, en primera instancia, iba una como asistente personal a buscarlas, pero después ya esos apoyos se iban retirando lentamente. Entonces, ya no solo la esperaba fuera del colegio, sino que la iba a esperar a algún paradero que ella conociera y supiera bajarse para llegar a su casa. Entonces, así de a poco, ella iba empoderándose, iba adquiriendo más facilitadores finalmente para poder sortear como las dificultades que antes no tenía, ¿ya? Y bueno, eso aparte de superar las barreras, es realizar actividades de empoderamiento, superación de obstáculos, ya a veces estos obstáculos no necesariamente venían como del entorno físico,
sino que también incluso de las familias. A veces había muchas aprensiones respecto a cuánto esta persona podía salir sola, incluso acompañada del asistente personal. Entonces ahí había que entrar a mediar con las familias, cuánto era lo que uno podía participar con ellos o si les parecía o no a veces ciertas actividades, ¿ya? Y luego ir probando los sistemas de apoyo. Por ejemplo, si había servido realmente ir a buscar a esta persona, como planteaba anteriormente, al paradero o no. Como si estaba sirviendo, no estaba sirviendo, hacer refuerzo de esos apoyos que ya se habían planteado y ahí de a poco se iban quitando como las visitas, porque por lo general las visitas en un inicio eran 2 a la semana, 2 o 3 a la semana, y después ya íbamos con una a la semana y la otra era solo por teléfono, ¿ya? Y luego de eso ya se entra a la etapa 3, ya que son los últimos 3 meses del apoyo, donde se hace una transición. Ya se siguen probando el tema de los sistemas de apoyo y se observa el funcionamiento de las redes que se establecieron. Por lo general en el proyecto se establecieron redes en cuanto a lo familiar principalmente y también redes escolares, porque los chicos y chicas no se contactaban con ellos después del colegio, como que solo tenían interacción durante ese periodo de tiempo que estaban asistiendo. Aparte, entre medio, igual surgió el contexto de revuelta popular también, que igual fue difícil porque no podíamos estar constantemente viendo a los chicos y se hizo como ahí una suerte de transición un poco más rápida, ya donde tuvimos que ir a buscar rápidamente los apoyos que habíamos establecido en las sesiones previas y poder ir enmarcándolos un poquito más a que ellos siguieran con el apoyo de forma constante. Entonces ahí ya seguimos con harta llamada telefónica, me acuerdo, y luego, claro, posterior a la pandemia, ahí fue mucho acompañamiento a través como de WhatsApp, videollamadas de WhatsApp principalmente. Ya como en las últimas semanas del plan en general, se grafica como el proyecto de vida, ¿ya? Creo que esto en general no se realizó tanto, pero sí se invitó a la persona a ver su red cercana y sobre los lugares que ellos habían frecuentado. Entonces se les mostró un mapa, por ejemplo, de los lugares que ellos frecuentaban antes de la asistencia personal, que por ejemplo era casa, colegio, pero después de eso, por ejemplo, hubo chicos que fueron, o durante la asistencia, hubieron chicos y chicas que fueron, no sé, a talleres de zumba, a talleres de baile entretenido, me acuerdo, a realizar actividades manuales, por ejemplo, que ellos antes no habían explorado, dado que igual estaba enmarcada su vida solo a lo que tiene que ver con el sistema escolar. ¿Ya? Y en las últimas partes ya se realizaban las reuniones con las personas de la red, que principalmente eran la familia, y aplicar las lecciones que se aprendieron de acuerdo al plan de asistencia que se presentó. ¿Ya? Simplemente la última parte es más que nada para hacer el traspaso a la comunidad y que finalmente el proyecto no quedara en nada y que solo fuese un acompañamiento durante 9 meses y después ellos se quedaran sin ninguna red a la cual acudir posteriormente. Y bueno, como aprendizajes, yo creo que igual esto lo hemos conversado harto con las chicas con la otra chica que fue asistente personal y la supervisora, que quizás en una primera instancia el manual de asistente personal no incorporaba tanto a la familia dentro de los planes de apoyo, pero nosotros sentimos que es un aspecto crucial a abordar dentro del plan de asistencia personal, porque sí todavía existe mucha barrera actitudinal hacia la discapacidad intelectual, mucho de que no se pueden desenvolver solos, de que no van a ser capaces o de siempre estar acompañados porque siempre está el riesgo de que vulneren sus derechos. Entonces, es un poco difícil hacer ese acompañamiento sin realmente estar también acompañando a la familia en el proceso de soltar también a una persona que han venido asistiéndola toda su vida, ¿ya? Y también hubieron situaciones súper difíciles de manejar, que yo creo que la vivió mucho más la otra asistente personal, ya como situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de
abuso, que igual son difíciles, entonces ahí nos planteábamos a veces si sería realmente factible que una persona de la comunidad que quizás no tiene tantas herramientas terapéuticas para hacer este manejo de situaciones, podría realmente realizar una asistencia personal, que yo creo que ese es un punto que todavía está como, lo estamos debatiendo y es importante como repensarlo también, como que involucra la asistencia personal también. Creo que algo importante también dentro de este proceso fue el apoyo que nos dimos entre nosotras como asistentes personales, porque, claro, a raíz de estas situaciones difíciles de manejar y que una también se desenvuelve en ese contexto familiar que es ajeno a una, es importante darse ese apoyo o espacios de salud mental también para uno poder hacerle una descarga como emocional y psicológica respecto al proceso de acompañamiento, y que igual uno trae como harta carga hacia una. Y bueno, también como en este proceso de las etapas, claramente no eras como, ya, pasaron 3 meses, ahora pasamos a la otra etapa, sino que hay un periodo que es más flexible. Ya dentro de cuando estamos en la primera etapa, estamos pasando gradualmente a la segunda, en segunda vamos a la tercera, ya no es algo tan marcado en el tiempo, y también que es hay mucha diversidad entre una persona y otra. Hay veces que cuesta mucho menos conocer a una persona como en las primeras etapas, saber de los lugares que frecuenta, ya que otras personas que puedan tener conexiones o relaciones interpersonales mucho más amplias. ¿Ya? Y eso, finalmente el contexto social y sanitario creo que igual jugaron un poco en contra al proyecto, lamentablemente, pero sí o sí, dentro de mm, como de nuestra fortaleza como equipo, yo creo que igual supimos sortear esas dificultades como aereosamente entre todos, ¿ya? Así que igual fue una experiencia súper interesante, súper importante, que yo creo que debería explorarse mucho más adelante, ¿ya? Eso ha sido mi presentación desde la experiencia principalmente, pero yo creo que queda mucho ahí para conversar también. Sí, es súper interesante tu experiencia. O sea, yo lo conocía algo, pero no sabía el detalle. Y igual me parece como, justo te iba a hablar de eso, de ese tema que era de la mediación con las familias, porque igual el involucrarse con la familia o el ingresar a los hogares también implica una carga emocional muy importante para la persona que es asistente. Entonces también eso es algo interesante y que yo no sé si tú sabes si hay otras experiencias similares a esta. Aquí en Chile desconozco. Eh, Conozco que un tiempo estuvieron como reclutando gente para hacer asistencia personal de parte, no sé si es de Senadis, pero el acompañamiento que se hace de asistencia personal es generalmente para personas con discapacidad motriz. Mm. Entonces, no, el involucramiento con las familias tiende a ser un poco más desde lo exterior. Y nosotros con el grupo de MOVAP estamos haciendo investigación, estamos leyendo papers respecto Mm. como asistencia personal en otros países, y son muy variadas las experiencias. Por ejemplo, nosotros creo que el manual está focalizado como en experiencias desde España, que ahí se hace un acompañamiento mucho más, como más similar, como más simétrico. En cambio, las experiencias que hemos leído como de Estados Unidos, que me acuerdo de Inglaterra, son experiencias un poco más asimétricas, donde se da como desde este profesional que quizás van a encuentros diurnos, como casas diurnas, donde van las personas con discapacidad intelectual a relacionarse, y se le enseña un poco de asistencia personal como a la enfermera, y ahí ellas como que incorporan algo. Pero hay otros que son súper interesantes donde el asistente personal es alguien de la familia, que, bueno, dicen que puede ser positivo el hecho de que sea una persona de la familia, siempre y cuando este no sea como un familiar directo como el papá o la mamá, porque ahí sí a veces hay como barreras como actitudinales, como las que mencionaba yo igual dentro del trabajo. Pero me acuerdo que había uno que rescataba un poco quizás la asistencia desde los hermanos o hermanas, como que ahí quizás podía ser mucho más fructífero el trabajo,
como porque ellos, así como con su experiencia de hermano, quizás como ya yo vivo esto, entonces mi hermano también puede hacerlo. Y como de esa experiencia igual nos nutrimos, en las capacitaciones igual nos mostraban modelos desde España. Y yo creo que igual hay algo importante, siento yo, como a nivel cultural chileno, que conversábamos igual con las chiquillas de asistencia personal, que uno tiende a involucrarse mucho más como con la persona a los modelos que te muestran como de Europa, por ejemplo. Porque está como eso, no sé, como feeling chileno, no sé cómo decirlo. Sí, eso te iba a decir. Igual encuentro súper interesante el trabajo, como que un buen aporte, porque como tú comentabas, mencionaste que había un manual de asistencia personal que no incluía, por ejemplo, el tema de la familia, o que tal vez la experiencia te se dieron cuenta que había muchas cosas que sí que faltaban ahí. Y con la lectura fácil, que fue lo que presenté, pasa algo similar, que todo lo que los manuales o libros de recomendación de lectura fácil son de España, o sea, no hay como ningún manual o alguna experiencia acá en Chile, o sea, hay intentos de lectura fácil que a veces no son lectura fácil, ya incluso en el mismo Senadis también, que de repente sacan como, me acuerdo, algo publicaban, decían que esto era lectura fácil, pero no tenía mucho de lectura fácil. Y es porque también se tiende a confundir la lectura fácil con un lenguaje sencillo. O sea, que un texto sea fácil de leer no quiere decir que sea fácil de comprender. Y el proceso de la lectura fácil igual es complejo, es un ejercicio igual. Entonces, me parece muy interesante tu presentación. Sí, la tuya igual, bacán. Yo creo que las dos Sí, sirven para aportar igual son, harto sí. en la Mira, actualidad. voy a compartir lo del libro. Ya, bacán. Ya, acá el libro está disponible en libros.uchile.cl. Ahí se puede buscar por el título. Y la gracia también de esta página de la universidad es que tiene medidas de accesibilidad también. ¿Ya? Eso también que también fue incorporado por esta biblioteca. Bueno, acá están los autores y autoras, está la editorial y vamos a pasar a ver este libro. Ya, igual quería un poco explicar el diseño, porque nada de lo que hay en este libro es casual. Ya toda la estructura, las imágenes que aparecen ahí, todo fue se diseñó, se hizo pensando en, en la lectura fácil y que fuera de fácil comprensión también. Con el tema de los colores, eh, la estructura, por ejemplo, también del texto, de los párrafos, ya que también era un aspecto importante. Entonces, acá también, por ejemplo, en las imágenes pues se pueden ir fijando que también tratamos de incluir también un enfoque de género. Por ejemplo, al final vamos a ver imágenes en que el presidente no solamente puede ser un hombre como un ícono, sino también puede ser una mujer, o lo mismo para caracterizar, por ejemplo, a las personas de las Fuerzas Armadas cuando desarrollamos el glosario. Entonces, la organización de este texto fue en la parte izquierda, con el fondo blanco, el texto en lectura fácil, y en la parte derecha, que es el fondo morado, son el glosario. La idea es que fuese el glosario y el texto a la par, ¿ya? Porque también esa estructura de un glosario al final o inicial, que es como de la forma convencional en la que se hacen los textos, tampoco es también a veces es un poco confuso, ¿ya? Para personas que tienen dificultad en la comprensión. Entonces también, por ejemplo, acá las imágenes no eran imágenes para Ah, ponerlas porque sí, sí, dime. es que solo veo la imagen como del... No se ve el libro por dentro. Estoy viendo como la tabla de contenidos todavía ya. Ya, tal vez se demora en cargar ahí. Entonces, yo creo que les voy a compartir mejor Vamos a compartir. Yo muy emocionada compartiendo y no se veía. Sí, yo dije, a lo mejor está esperando a que cargue. Ah, es que puede ser. Ya sé por qué. Ya sé por qué puede pasar eso. Ya, ahí sí, se ve. Te aviso, espérame. Ya. Sí,
Sí, ahí sí. Ya. Entonces, aquí, como en la parte izquierda, ¿cierto? Que les mencionaba que estaba el texto de lectura fácil, y en la parte derecha con fondo morado iba el glosario, de forma a la par simultánea. Y también las imágenes que aparecen acá también tenían un sentido, y la idea es que fueran lo menos abstractas posible y que pudieran ser complementarias a la información. Eh, Como mencioné, la estructura de los párrafos también, también hay recomendaciones de lectura fácil que indican cómo debe ser, ojalá una idea por línea. Ya a veces también se puede resaltar, resaltamos algunas palabras, ¿cierto?, que estaban ahí en el glosario. Eh, las imágenes también que fueran con una letra con un tamaño adecuado, ¿cierto?, con un fondo también adecuado. Y esta parte igual fue compleja, como porque explicar la composición de cada una de las opciones y que se pudiera entender con el tema de los números, con la imagen y todo eso. Ahí también hubo harto trabajo y apoyo del equipo de líderes. Y aquí Está súper finalmente, lindo. claro, y aquí en esta parte también, bueno, participaron dos compañeras de FAU, que, bueno, que Macarena Espina también, que se encargaron, hicieron un gran trabajo con el diseño. Ya nosotros no fuimos tan ambiciosos en un comienzo, pensábamos en hacer un manual tipo Word o un PDF, pero como se fueron sumando personal al equipo, fueron integrando sus ideas y siempre la idea era ir conversando de las propuestas. Y ese finalmente es el anexo. Y ahí están las Está fuentes. súper lindo. Sí. Bueno, igual es lo interesante de este trabajo que también sirvió como para seguir en esta línea con estas personas, con Richard, con Macarena y con Álvaro. Estamos trabajando en otros proyectos también con el tema de la lectura fácil, así que súper interesante. Sí, de hecho, igual pensando como en la asistencia personal, nosotros estamos haciendo el segundo manual, po. Mm, Y también he pensado, caleta, como en que sea en lectura fácil, como para que las personas también puedan leerlo, pues, las personas en situación de discapacidad intelectual puedan leerlo y realmente decir así como, qué interesante, quizás yo también podría tener alguna asistencia personal, mm, sí, pero igual ese rol ahora en este momento como que en Chile no está establecido, pues entonces no, bueno, nada. Ujú, eso. está bacán. Muchas gracias, Súper. Mary. Gracias a ti también por compartir tu experiencia. Muy interesante. Ya, aquí finalizamos, ¿no? Sí, qué Ya. bonito. Entonces vamos a comentar vamos a dejar en los comentarios el link del libro y también de lo que nos iba a compartir Yeri. Sí, ahí les Ya, comparto. súper. Muchas gracias. Chao, chao, Yeri. Ya. Chao, Cuídate. chao. Igual, besitos.